Nada más, perdón, me olvidé poner una cosa aquí, de que es quitar el sonido, porque después esto suena. Uy, ¿para? Claro, muy bien, muy bien. ¿Y puedo cambiar el color? Puedo cambiar el color Wow. y puedo cambiar la intensidad. Bueno. Muy bien, vamos allá. Vamos a comenzar entonces. Si alguien se suma después por Zoom, pues bienvenido. Y si no, lo podrán ver online. Muy bien, vamos a hablar de... tenemos esta semana, vamos a leer la parashá de Vayigash. Y además, hay una particularidad, que es que estamos entrando hoy en el comienzo del ayuno del 10 de Tebet, que es el único ayuno del calendario que se hace en viernes. Y también, pues especialmente, dedicar este shiur hoy a la elevación del alma de mi señora madre, Rachel Bat Perla, que se cumple un nuevo aniversario de su partida, y que nuestras palabras sean para su mérito. Muy bien. Entonces hoy vamos a hacer el shiur basándonos en tres ejes. Bien. Un eje va a ser, por supuesto, la parashá. Ahí se me ve bien, ¿no? Va a ser la parashá, que es la parashá de Vaigash. Es el encuentro de Yosef con sus hermanos y el momento en el que Yosef se revela a sus hermanos. Otro eje va a ser, evidentemente, el 10 de Tebet, que es el ayuno. Y pues como todavía estamos un poco cerquita y nos gustó tanto la fiesta de Hanukkah, vamos a hablar un poquito también todavía de Hanukkah. ¿Bien? Muy bien. Las primeras palabras que le dice Yosef a sus hermanos una vez que se revela a ellos, ¿qué tal? Una vez que se revela a ellos y le dice, yo soy Yosef, que le dice de Ata, al teatzebu, de Alihar Beenechem, ki mejartem otihena, ki lemejia shelachani Elohim lifnechem. Dice, ahora no os pongáis tristes, no os angustiéis, que no os enfadéis con vosotros porque me habéis vendido. Porque en realidad, para sustento, es que me mandó Dios delante de vosotros. La pregunta que todo el mundo, cada uno de nosotros, se podría llegar a hacer cuando llega este momento, es que entendemos que Yosef, ¿qué es lo que trata de hacer con los hermanos? Le dicen los hermanos, yo soy Yosef, ¿sí? ¿Y todos cómo están? Petrificados. ¿De qué tienen? Miedo, ¿no? ¿Qué es lo que trata Yosef de hacer? Calmaos, no pasa nada, ¿sí? Eh, eh, todo salió por bien, todo fue por bien, ¿sí? Mírame ahora dónde estoy, ¿bien? Pero queda claro que su intención es también con respecto al futuro. O sea, no os preocupéis por el futuro. A priori, pedirle a alguien que no se preocupe por el futuro es una petición muy difícil, porque a todos nos preocupa el futuro, ¿no? Ya puede ser que nos preocupa por temas materiales, o ya puede ser que nos preocupa por temas eh, eh, espirituales, no sé si decir espirituales, sino, o sea, otro tipo no solamente qué voy a tener mañana para comer, sino con quién se va a casar mi hija y con quién, sí, o la salud, etcétera. Bien, abstractos, muy bien, muy bien. Pero esta preocupación por el futuro es más difícil que la preocupación física. Yo quiero ahora demostrar esto porque de nuestra parashá, que esa es realmente la preocupación de los hermanos, porque ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Qué es lo que pasa 17 años después de que Yosef se revela a sus hermanos? Ya en el momento de la muerte de Jacob. Jacob muere, lo embalsaman,
lo llevan a Merat Machpelah, lo lloran durante 30 días, vuelven a Egipto. ¿Y qué vienen los hermanos? Ahora los hermanos van a ver a Yosef y le dicen, Yosef, nuestro padre nos pidió que no te vengues de nosotros, ¿sí? Y que no nos devuelvas todo el mal que te hicimos, ¿sí? Luis temenu Yosef, ¿sí? ¿Y qué les responde Yosef? Dice, Ana, no, perdón. Y además dicen, papá dijo, por favor, perdona, deja pasar la transgresión de tus hermanos y sus pecados, que te hicieron mal. Y ahora, eh, déjalo, ponlo de lado. Es decir, que esa preocupación, ¿sí? Seguía vigente. Yosef ya le dijo, no os preocupéis, no os preocupéis, todo está bien. Pero 17 años después, lo primero que le dicen los hermanos cuando ya no está papá es, no, no, por favor, ¿sí? Quiere decir que durante 17 años estuvieron viviendo con esa preocupación. O sea, no es algo nuevo. Ahí la tenían. Esta vez Yosef llora abiertamente. En, en la parashá, sí, con Benjamín tiene que llorar en secreto, para que nadie le vea llorar. Aquí llora directamente. Eh, Seguro que os acordáis del momento en el que se reveló Yosef y que lloró. Nuestros sabios nos dicen que Yosef, desde entonces, desde el momento en el que se reveló a sus hermanos, durante 17 años, no quiso sentarse con ellos en la misma mesa. ¿Por qué? No quería ponerles en una situación incómoda. No es porque les guardase rencor, sino que él sabía que ellos tenían eso dentro y no quería ponerles mal. Vayeb Yosef Bedaberamelav, Yosef lloró cuando le dijeron esto. Oye, le fueron sus hermanos y cayeron ante él y dijeron, aquí estamos, somos tus siervos. ¿Sí? Vuelta para atrás. ¿Sí? ¿Qué pasó cuando encontraron la copa de Benjamín en la alforja, en la copa de Yosef en la alforja de Benjamín? ¿Qué pasó? Se volvieron todos a Egipto y dijo Yosef, bueno, el que encontró la copa es mi esclavo y los demás volveo. Dijo, no, no, aquí todos siervos, o todos o ninguno. Bien. Otra vez, y ahora 17 años después, ya le dijo Yosef, os perdono, no pasa nada. Otra vez, aquí somos tus siervos. Si hace falta, somos tus siervos. ¿Qué le responde Yosef? Al tirao, no tengáis miedo. Atájatelo, Imani. ¿Acaso yo estoy en el lugar de Dios? Vosotros habéis pensado mal de mí. Elohim Hashab Tova. Dios pensó para el bien, para hacer de este día un día en el que va a poder vivir un gran pueblo. Y ahora no tengáis miedo. Yo os voy a sustentar y a vuestros hijos. Y os voy a consolar. ¿Sí? Y habló a sus corazones. ¿Acaso ellos necesitan consuelo de Yosef? ¿Consuelo? El Ora Haim Akadosh dice que las palabras Lu Yistemenu Yosef, ¿sí? No vaya a ser que se vengue Yosef. Lu, el concepto Lu, normalmente es un concepto de ojalá. Hay una canción muy famosa, ¿no? Luyei, ¿qué es Luyei? Luyei. Let it be, ¿sí? Luyei. Ojalá que sea, ¿sí? Normalmente es un concepto de ojalá. Bueno, aquí dice, bueno, a pesar de ello, dice Rashid, de todas formas, a pesar de eso, la intención es, no vaya a ser que se vengue Yosef. Pero el Ora Haim Akadosh dice, perfecto, pero a fin de cuentas está escrito Lu, como que hay un deseo. ¿Qué es lo que nos dice el Ora Haim Akadosh? Nos dice en realidad cuál es el mensaje de los hermanos a Yosef. Dice, ojalá que Yosef se vengue. Porque ¿qué nos preocupa? Todas las consecuencias de cómo nosotros nos hemos comportado con Yosef que vayan a ocurrir en el futuro. Los exilios de nuestros hijos, las persecuciones de nuestros hijos, los decretos sobre nuestro pueblo. ¿Todo por causa de qué? Por lo que nosotros hicimos con Yosef. Por favor, ¿sí? Véngate. Que se cobre de nosotros ahora parte de lo que hemos hecho. En
las historias de Tisha B'Av, cuando se nos habla sobre la destrucción del templo, hay una historia terrible que es la historia de los 10 condenados por el reino. ¿Cómo es esta historia? Es en la época de Romana, bien, los 10 sabios más grandes de Israel fueron asesinados por el gobierno, por el imperio romano. Entre ellos, el más famoso Rabbi Akiva, ¿no? Que le ejecutaron de una manera terrible. Pues como Rabbi Akiva había 9 sabios más. Dicen que había un gobernador romano que le gustaba leer Torah y estudiar Torah. Y entonces llegó un versículo que dice, el que rapta a una persona y la vende, tiene pena de muerte. Así es la ley en la Torah. Ok. Entonces de repente pensó y dijo, pero espérate, los hermanos de Yosef lo raptaron, lo vendieron y no murieron. Te voy a preguntar a los sabios de Israel. Convoca a los 10 sabios más grandes de Israel. Rabbi Ishmael Cohen Gadol, Rabbi Akiva, Rabbi Tafón. Bien. Y para un poquito más de, ¿sí? Forró la pared de la sala de zapatos. Porque a fin de cuentas a Yosef lo vendieron por zapatos. Y entonces viene y le dice, les pregunta, oye, perdón, una pregunta tengo de alajá. El que secuestra a una persona y la vende, ¿cuál es la ley? Y todos le dijeron, pena de muerte. Era muy bien. Y los 10 hermanos de Yosef que le adoptaron y le vendieron, ¿por qué no tuvieron pena de muerte? Y todos se quedaron como, oh, no tenemos respuesta. Y dice, muy bien, ¿sabéis qué? Ellos eran 10, vosotros sois 10, pena de muerte. ¿Sí? ¿De dónde viene todo esto? De lo que le hizo, lo que le hicieron los hermanos a Yosef. ¿Qué le están pidiendo los hermanos? Véngate, para que no llegue a ver esto. ¿Sí? Es decir, ¿cuál es la preocupación de los hermanos? No es por lo que pasó, no es por lo que te hicimos, sino por lo que va a pasar, por el futuro. ¿Qué dijimos? Que lo más difícil que es, cómo gestionar el miedo por lo que va a venir, el miedo por el futuro. ¿Qué? Es una forma de ser un ser humano. Porque todo ser humano tiene preocupación por el futuro. Ellos saben que hicieron algo, ¿sí? Y todo lo que uno hace tiene consecuencias. Yo, que soy pequeñito, lo que hago tiene consecuencias en mi entorno. Los hijos de Jacob, que son grandes, lo que hacen tiene consecuencias en todo el pueblo de Israel, ¿verdad? Muy bien. Ahora entonces vamos a tratar de entender esto mismo con respecto al 10 de Tebet. Normalmente los sefaradim, como hicimos nosotros el sábado en la sinagoga, anunciamos el ayuno, ¿verdad? Ajenu, Bet Israel, Shemau. Sí. Eh, los ashkenazim no lo anuncian. Bien. Algunos dicen que es ¿por qué? Porque tienen la esperanza de que el sábado hasta el ayuno no llega Mashiach y no haya que hacer ayuno. Bien. Ahora, pero para ocuparnos de este día, del día del ayuno, para entender cómo un ayuno, que es el ayuno del día de Tebet, del 10º mes, se puede convertir en un día de alegría y de regocijo, mucho antes incluso de que llegue. El día de Tebet es el único ayuno, como dijimos, que de facto puede ocurrir un viernes. ¿Sí? Y eso también es algo increíble. Otros ayunos que caen en viernes se cambian. ¿Sí? Hay una discusión entre los Tanaim, entre los sabios de la Mishnah. Perdón, no es que se cambian, lo he dicho mal. Los otros ayunos nunca caen en viernes, por calendario. ¿Sí? Nunca caen en viernes. Y ahora sí, hay una discusión entre los sabios de la Mishnah, Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda, en cuanto a cómo se debe hacer cuando el ayuno del 10 de Tebet cae en viernes. ¿Acaso debemos acabar el ayuno antes?
y después de hacer Kabbalat Shabbat y Arbit y todo, ¿sí? Para entrar en el ayuno como personas, ¿sí? Para entrar en Shabbat, ¿sí? Y, por supuesto, para que el Rab tenga más tiempo de hablar en la derashá. Porque, claro, mañana, ¿quién va a querer escuchar lo que tenga que decir? Nadie va a querer, todo el mundo va a estar mirando el reloj diciendo, vamos, vamos, que tenemos hambre. ¿Bien? Bueno, fuera de bromas. Bien. Y la otra opinión dice que hay que hacer Kabbalat Shabbat, Arbit, etcétera, y solamente después, en el Kiddush, se rompe el ayuno, que es lo que nosotros hacemos. Así es la costumbre que nosotros tenemos. Mañana vamos a hacer Minjá a 5:15, después vamos a hacer Shira Shirim y Arbit a las 6, seguidito, y después, cuando terminemos Arbit, en el Kiddush, romperemos el ayuno. Muy bien. Esto nos recuerda también la otra discusión en el Alajá que hay en cuanto al 10 de Tebet. Pregunta al Alajá, ¿qué es lo que pasa si el 10 de Tebet cae en Shabbat mismo? Bien. Normalmente, un ayuno que cae en Shabbat se posterga, se hace el domingo. Está bien, está bien. Yo me gusta hablar con acompañamiento musical. Puede. Un ayuno que cae en Shabbat se mueve el domingo. Si el Tanit Esther cae en Shabbat, se adelanta al jueves. Son los únicos. Bien. Pero el ayuno del 10 de Tebet, ¿qué pasaría si cayese en Shabbat? Hoy en día no cae. Lo mismo que dijimos de los otros ayunos que no caen en viernes, hoy en día el 10 de Tebet no cae en Shabbat. Por calendario. El calendario se adapta de tal forma que ¿sí? Se hace un mes pleno cuando tal para que no caiga. Entonces, eh, el único ayuno que sí se hace en Shabbat, ¿cuál es? Kippur, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es un ayuno por la destrucción del Bet HaMikdash, a fin de cuentas. Es un ayuno de la Torah. Bien. Incluso el 9 de Av, que cae en Shabbat, se pasa al domingo. Pero sin embargo, en cuanto al 10 de Tebet, trae el Abu Daram, un sabio de España, de la época de la expulsión, y así también lo trae el Bet Yosef, el Shulchan Aruch, que si sale el 10 de Tebet en Shabbat, pasaría por encima del Shabbat, se tendría que ayunar. Si llegase a ser posible que el 10 de Tebet fuese en Shabbat, habría que ayunar en Shabbat. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a tratar de entenderlo. ¿Y esto se aprende de dónde? De los Pesukim en Yehezkel, en el profeta Yehezkel. El profeta Yehezkel, cuando Kadosh Baruj Hu le habla sobre el tema del sitio de Jerusalén, que es justamente lo que ocurrió el día de Tebet, dice, Vayhi devar Hashem elai bashanat teshiit, fue la palabra de Hashem a mí, en el año 9, en el 10º mes, el día 10º del mes. Y dijo, Ben Adam, así es como llamaba Hashem a Yehezkel, que Tov Leja escribe para ti es el nombre de este día, et etzem hayom hazeh, este mismo día. Samach Melech Babel, puso el rey de Babel, o se rodeó el rey de Babel y Jerusalén, beetzem hayom hazeh, 2 veces, en este mismo día. Esto se llama una Gezerat HaKatuv, una dificultad del texto. El texto nos pone en una dificultad de tal forma que solamente podemos hacerlo de una manera, que es que el 10 de Tebet tiene que ser el 10 de Tebet. No se puede hacer el 11 ni se puede hacer el 9. Tiene que ser ese mismo día. La expresión Be'etzem Hayom Hazeh en este mismo día aparece 2 veces en el versículo y aparece de una manera similar también en Yom Kippur. Yom Kippur dice, porque toda persona que no ayune Be'etzem Hayom Hazeh tendrá caret en este mismo día. Muy bien. Y aquí dice el Abu Daram que también si el día de Tebet cayese en Shabbat, se ayunaría en Shabbat. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la explicación simple? Dice, la explicación simple, ¿cuál es? Que el 10 de Tebet es el punto principal de la destrucción. Es lo primero que todo hubo, ¿verdad? Cuando el Bet HaMikdash todavía no fue quemado, ¿sí? Y cuando no se ve nada, ningún signo de duelo,
no hay muralla destruida, no hay exiliados, no hay nada. El templo está entero, Jerusalén está entera, solamente hay un sitio en la ciudad. Cuando los exiliados en la época de Gedaliah, que es el otro ayuno que se hace por el templo, no hay nada, ¿sí? Y Yesh Hashash Shelo, y así Mulev, a lo mejor ni siquiera nos hubiésemos dado cuenta de este ayuno. Bien, el Hatam Sofer dice algo increíble. Él pregunta y dice, la idea del Abu Dharam, ¿sí? La verdad es que es sorprendente. Pero Shabbat, a fin de cuentas, es Shabbat. Shabbat es una mitzvah de la Torah. Y coge otro, ponlo debajo, ¿no? Sí, sí. Está. Que me parecía un poco improbable. Shabbat es una mitzvah de la Torah. Y lo estás anulando por un ayuno de los sabios. Está prohibido ayunar en Shabbat. ¿Cómo responde el Hatam Sofer? Dice, es verdad que está prohibido, pero hay otro ayuno que se hace en Shabbat. No Kippur. ¿Cuál es el otro ayuno que se hace en Shabbat? Lo hablamos hace poco. En la ciudad Shlishit lo hablamos. ¿Eh? ¿Qué dijo? Está lo suyo, ¿no? No, te ya sabes, pasa el domingo. Que no se puede comer que empieza Shabbat. Sí. ¿Cuál es el ayuno que dijimos por un mal sueño? Ahora todo el mundo dice, pero porque era Shabbat, no se puede coger. Tanit Halom. Si una persona tiene un sueño malo y él está preocupado por ese sueño, él está compungido por el futuro, que dijimos que era lo que dijo Yosef, no os preocupéis por el futuro. Está permitido que esa persona ayune el Tanit Halom, el sueño el ayuno por el sueño. Sin embargo, también dice la halajá que porque ayunó en Shabbat tiene que ayunar otro día. Muy bien. Se hace doble ayuno. Doble. Dice el Hatam Sofer, entonces, en Tisha B'Av y en el resto de los ayunos, nosotros, ¿de qué nos preocupamos? ¿Por qué ayunamos? Por lo que pasó. Porque se destruyó el Bet HaMikdash, porque se perforó la muralla, porque mataron a Gedaliah y hubo el exilio. Pero en la Sara Tebet no hubo nada de eso. ¿Por qué ayunamos? Por la preocupación del futuro. ¿Qué será? Bien. Y por lo que es pasado, está prohibido ayunar en Shabbat. Entonces, así también escribe que no se ayuna y no se reza por los enfermos en Shabbat. El Hatam Sofer dice así. Nosotros hacemos Misheberach y traemos toda la lista de todos los... ¿Sí? Hatam Sofer dice que no, que en Shabbat tampoco se pide por los enfermos. Shabbat dojea kol, Shabbat puede estar por encima de todo. ¿Sí? Shabbat es lo más elevado de todo lo más elevado. Nuestros sabios nos dicen que aquello que no, que mientras no se haya construido el Bet HaMikdash en nuestros días, es como si se hubiese destruido el Bet HaMikdash. ¿Sí? Así nos dice, una generación que vio que se reconstruyó el Bet HaMikdash, es como si se hubiese destruido en sus días. Nos dicen que, continúa el Hatam Sofer, que cada 10 de Tebet se sienta Kadosh Baruj Hu con su tribunal celeste y están tratando de resolver la pregunta. ¿Acaso este año se va a construir el Bet HaMikdash o va a seguir destruido? Es decir, no habla sobre el pasado, sino sobre la preocupación de lo que va a pasar en el futuro. Que tengamos el mérito de que se reconstruya este año. Y entonces ahí va a pasar por encima de Shabbat. Eso es lo que pasa por encima de Shabbat. Entender que mi tefilá, que yo puedo con mi tefilá anular una preocupación por el futuro, no es cualquier cosa. ¿Sí? No es
no es una cosa vana como decir qué pasará en este juicio, si me van a llevar a juicio o no, qué va a pasar con el coche, qué va a pasar con... ¿Sí? El hecho de entender que mi tefilá puede, ¿sí?, influir en qué es lo que va a ser de mi futuro, Y de mi futuro, no una preocupación futura de otro. Es de mi tuya. preocupación, ¿sí? Muy bien. Eh, Ahora, cuando vi ese Hatam Sofer, entendí que nosotros, en la recepción de Shabbat, Kabbalah Shabbat, ¿de qué hablamos? Lejadodi. ¿Qué es Lejadodi? ¿Eh? Viene la novia. ¿Y qué decimos en las estrofas? Itnari me afar kumi. ¿Qué es? ¿Sí? Levántate del polvo. ¿A quién le estás hablando? ¿A quién? Ay, A Jerusalén. ¿Sí? Y torerí, torerí. ¿Sí? ¿De quién está hablando? Jerusalén. Lo decimos en las Haftarot de consuelo por Jerusalén. Todo el Kabbalat Shabbat, ¿de qué está hablando? De nuestro deseo de la construcción del Bet HaMikdash. Mikdash Melech Ir Meluchá. ¿No? ¿Qué es Mikdash Melech? El Bet HaMikdash. Eso es Kabbalah Shabbat, que nosotros decimos cuando nosotros todavía estamos de ayuno. Que vamos a decir mañana. Cuando mañana nosotros hagamos Kabbalah Shabbat y cantemos Lejado Di y estemos ayunando. ¿Por qué? Por la preocupación de qué va a pasar este año. ¿Se va a reconstruir o no se va a reconstruir? Ahora es un Lejado Di diferente mañana, ¿no? Ya no es lo mismo. Ya da igual si se cantó con la Belachá o con el otro, ¿verdad? ¿Eh? Fue un impacto. Bueno, La preocupación por el futuro depende sobre eh, cómo yo soy capaz de conectarme con el origen de dónde viene mi preocupación. Y ese origen es el Shabbat en este caso. Yo el Shabbat lo convierto en qué? En la fuente de la respuesta a mi preocupación de si se va a construir o no se va a construir el Bet HaMikdash. Ahora hay unos versículos muy, muy, muy interesantes en lo que continúa en el profeta Yehezkel, que es el capítulo 24 de Yehezkel, que habla justamente sobre este 10 de Tebet. Le dice a Hashem, Ben Adam, Hineni lokeach mimcha et mahmad eneja, yo voy a tomar de ti ¿cómo se dice? El esto de tus ojos, hay una expresión así, algo que es muy querido para ti, es la niña de tus ojos. Muy bien. Ben Maguefá, es decir, con un golpe, con una plaga, ¿sí? ¿Qué tienes que hacer? Lotispod, no hagas esped, lotiv que no llores, velotabo dimateja, y que no corran las lágrimas por tu mejilla, ¿sí? Ahora, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es la niña de sus ojos? Hashem le está diciendo, lo aleno, tu mujer va a morir. ¿Y qué le está diciendo? No te enlutes por ella, no llores, no, ¿sí? Heanek dom, es decir, clama en silencio. Metim Abel lota hace, luto no hagas. Pereja jabosh, tu adorno viste. Pereja se refiere al tefilín, una persona que está onen, que está esperando a enterrar a su ser querido, no, está exento de todas las mitzvot, no se pone tefilín. Tú ponte los tefilín, una aleja así y ponte los zapatos. Velota ate zafam y no te dejes crecer el cabello. Veleje manashim lotojal. Y el pan de la comida de luto no comas. A Kadosh Baruj Hu le prohíbe a Yehezkel enlutarse y lo obliga que se pongan los tefilim, que haga todo normal. Yehezkel trae esta profecía, es el que trae la profecía del 10 de Tebet al pueblo por la mañana. Bien. ¿Y qué pasa? Vadaber el Am le hablé al pueblo, Baboker por la mañana, y le dijo, Vatamo Tishti,
murió mi mujer en la tarde. E hice en la mañana como Dios me ordenó. ¿Qué le dijo el pueblo? Me dijo el pueblo, Alota Gitlanu, ma el elanu, kiataose. ¿Acaso no nos vas a explicar qué es esto que tú estás haciendo? Murió tu mujer y no estás aquí vestido, con zapatos normales, con los tefilín, sin. ¿Qué es esto que estás haciendo? Pues Omar Alejem les dijo, Debar Hashem, Haya Elai Lemor. Así fue la palabra de Dios que me vino. Emor Lebet Israel, dile a los hijos de Israel, Ko Amar Hashem Elohim, así es como dice Dios, Hineni Mejalel et Mikdashi, yo voy a profanar mi templo. Geonus Echem, esa orgullo de vuestra fuerza. Mahmad Enechem, la niña de vuestros ojos. Mahmal Nafshechem, y aquello que apesa vuestras almas. Ubenechem, Ubenotechem, Asher Azabtem, Bajerev y Polu, y vuestros hijos, vuestras hijas caerán por la espada. Vasitem Kasher Asiti, y vais a hacer vosotros, le dice Yehezel, como yo hice, que es, vais a dejar vais a arreglar vuestros cabellos, y no vais a comer pan de luto, y vuestros adornos vais a poner en vuestras cabezas, y vuestros zapatos en vuestros pies, y no vais a hacer esper, y no vais a llorar. ¿Sí? Y Veaya Yehezkel Lahem Lemofet, es decir, que Yehezkel, como él actuó con la muerte de su esposa, iba a ser el ejemplo de lo que les iba a pasar a ellos. Kehol Asher Asa, Ta'asu, Beboa, Vidatem Kiani Hashem. Y entonces vosotros sabéis que yo soy Dios. Rashi, en el lugar, explica que la nebuá tan rara, esta nebuá tan rara, es decir, vosotros no vais a llorar, no vais a hacer esper. Rashi dice algo increíble. ¿Sabéis por qué? Porque a nadie le va a importar si lloráis o no lloráis. ¿Por qué? Porque cuando vengáis a llorar, ya fue muy tarde. ¿Cuándo es que se destruyó el templo? No fue el 10 de Tebet, ¿no? Les está hablando el 10 de Tebet. Les está hablando ahora, ¿sí? ¿Cuándo van a llorar? Les está diciendo, Hashem va a venir y os va a quitar lo que tenéis. Y ahí os vais a echar a llorar, pero ahí ya no sirve llorar. Porque el momento era ahora. Tenéis que preocuparos ahora del futuro, de ver cómo reparar lo que viene para el futuro. Entonces, si hacemos un resumen, ¿qué tenemos? Yosef trata de enseñar a sus hermanos al teatzebu. No os pongáis tristes, no os preocupéis, ¿sí? El día de Tebet nos está hablando sobre qué, no sobre algo que pasó, sino algo que va a pasar. Y ahora vamos a volver a Hanukkah. Volvemos, ¿sí? Está cerquita todavía Hanukkah, ¿no? Se puede, todavía un poquito. El Rambam, Maimónides, trae las leyes del Halel en Hanukkah. Es decir, todas las fechas del año en los cuales se dice Halel, está todo explicado en las leyes de Hanukkah. O sea, en Sukkot se dice Halel, pero cómo se dice Halel, etcétera, no lo explica. ¿Quieres saber cómo es el Halel? Hanukkah. Bien. En realidad, todas las leyes de Hanukkah son solamente 2 capítulos y uno de ellos entero habla sobre el Halel. Ahora dice así: Minag, Keriat Halel Bime Jajamim Marishonim Kajaya. La costumbre de cómo se recitaba el Halel en los días de los primeros sabios era la siguiente. Gadol Halel, después de que el más grande que estaba ahí dice la verajá del Halel, Matgil Beomer, comienza y dice, Aleluya, y responde todo el pueblo, Aleluya. Aleluya, Aleluya Abde Hashem, alabad siervos de Dios. Y todo el pueblo responde, Aleluya. Vejoser Beomer, Aleluya Shem Hashem, alabad el nombre de Dios. Y todo el pueblo dice, Aleluya. Y vuelve y dice, Yehi Shem Hashem Eborach Me'ata Be'adolam. Y todo el pueblo responde, Aleluya. Vejen, al colabar. Y así para todo. ¿Sí? ¿Os podéis imaginar
¿Qué tal? ¿No? Es un poco largo. Dice Rambam, en total, hasta que dice un total de 123 aleluya. 123. Y Rambam dice algo muy raro en Rambam, porque Rambam sabemos que es muy racional. Dice 123 como los años que vivió Aarón. Ok, Aarón a Cohen, el hermano de Moshe, vivió 123 años. Muy bien. Y como lo mismo hay 123 aleluya. Bien. En realidad, ¿quiénes son los fans número uno de Rambam en el mundo? Los temanim. Los temaníes, no los hutim, esos no. Los temaníes, los judíos temaníes, son fans de Rambam y la halajá la hacen al pie de la letra según lo que dice Rambam. Entonces, si le preguntas a un temaní cómo haces el alel, ¿qué te va a decir? ¿Lo haces así? Te va a decir, no, no lo hacemos así. ¿Cómo lo hacen? Solamente lo hacemos así en la noche del Seder. En la noche del Seder de Pesach hacen esta costumbre primigenia, pero el resto del tiempo no lo hacen así. Bien. El Rambam continúa y dice, Zeo minhag rishon, ubo raúl lelech. Esta es la costumbre original y así conviene hacer. Abal bismanim, pero con el tiempo, bismanim elo, en esos tiempos, raiti, bechol mekomot minhagot meshunot, bekiriato, ubeaniyat ha'am, ve'en echad mehem dome leechad. Hoy en día, dice Rambam en su tiempo, he visto muchas costumbres diferentes en muchos lugares sobre cuándo responder, no responder, qué se dice, qué no se dice, y no hay una costumbre que sea igual que la otra. Así dice Rambam. Es tan interesante, ¿sí? Que, que uno de los grandes sabios de Temán, el Maharitz, se llama Rabbi Hilla Salah, habla sobre esto y hace un alegato diciendo, ojalá volviésemos a esta costumbre, ¿sí? En sus palabras, dice, venid hermanos y hermanas queridos, elevemos su nombre juntos. Yahad Kol Ish Israel Haverim, todo el pueblo de Israel unidos. Akadosh Baruchu Yitkales Minaihu Israel Asher Becha et Paer. Akadosh Baruchu va a ser alabado por vosotros, Israel, y su nombre va a ser enaltecido. Valtehi Beseder Nimhare Lev Umemaharim Beashlamat Keriat Bilti On Aleluya. Y no dejemos pasar este gran secreto y nos apresuremos, porque todo ahora es con prisas. Tenemos demasiada prisa y vamos a dejar pasar esto tan bello y tan profundo de responder a cada vez. Aleluya. La Shejinah, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir Dios? ¿Sí? Im emani, ayekebodi. Si yo soy madre, ¿dónde está mi honor? Cabe de esta vieja betimeja. ¿Dónde está? Rápido, rápido, rápido. Díale. ¿Sí? Vem Giberetani. Y si yo soy una princesa, hay amor ahí, ¿dónde está el temor a mí? Hagmol ze kibiti, ¿acaso yo deseé un trato así? Daili beshear yemot hashana, shani shochevet kedoranit, ushchora, ve'en ata shegia ha'am, dodim mesikim be'ava, es decir, ya tengo suficiente todo el resto de días del año, ¿sí? Que me tienen olvidado y apartado, ¿sí? Y ahora que llega el día en el que tienen que, ¿sí? También quieren correr. Los de Derech, Ben Yehabedab. Así no es como un hijo honra a su padre, porque están un poco apresurados. Entonces, nosotros, por supuesto, entendemos que nosotros hacemos la costumbre de nuestros padres
y no como dice el Rambam. Y solamente trajimos esto, ¿para qué? Para volver al tema con el cual abrimos. ¿Cómo se puede llegar al estatus en el cual no nos preocupamos por el futuro? Porque a fin de cuentas, ¿por qué no hacemos esto? Porque queremos correr. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Corremos. ¿Cómo conseguimos aquello que Yosef Atzadik le dijo a sus hermanos? Al Teatzebu, no os preocupéis. Como el día de Tebet, que es en Shabbat, el viernes, ayunamos porque creemos, Shani Yahol La'afoch, que yo puedo darle la vuelta a todo y repararlo. Y en Shabbat, la preocupación sobre el futuro, sobre esto sí se ayuna, como en el ayuno por el sueño. ¿Por qué se dice en realidad Alel? La respuesta clásica es ¿por qué? Porque queremos alegrar ese día. El Alel es algo que viene a alegrarnos, ¿no? Pero si tenemos que elegir versículos que nos alegren, yo habría elegido cualquiera menos los del Alel. Afafuni Heble Mavet, Umsare Sheol Mesauni. Dice, me rodearon los dolores de la muerte y tormentos del sepulcro me sorprendieron. Hallé aflicción y dolor. Yasor y Serani Yame, el Amavet Lonetanani. Gravemente me ha castigado Dios, mas no me ha entregado a la muerte. Súper alegre. Me he perdido, ¿eh? Aquí. ¿Dónde está esta alegría? ¿Sí? Y hay un montón más de versículos así. ¿Dónde está la alegría? A priori, estos versículos van más con Tisha B'Av, ¿no? O sea, serían más apropiados decirlos en Tisha B'Av. Preguntamos antes sobre Rambam por qué él dejó Teisuk Behalel, por qué él puso todas las leyes del Halel en Hanukkah. En un solo capítulo, ¿sí? Al final de todas las fiestas, o sea, el Ilhot Hanukkah o Megillah está al final de todo el libro de Zmanim, de Moed, perdón, de las fiestas. La última de todas que trata es Hanukkah y Purim, y ahí es donde habla sobre el Halel para todas las fiestas. Podría haberlo puesto a lo mejor antes en las leyes de Pesach, en las leyes de Sukkot, Rosh Chodesh, perdón. Para Rambam hay un orden muy claro en cómo él puso sus leyes. Él es una persona muy ordenada. Entonces, ¿cómo yo voy a decir que voy a encontrar las leyes en las leyes de Hanukkah al final de todo, las leyes de la ley? Sobre Hanukkah está escrito que fueron fijados estos días, Behalel u Beodá, fueron fijados días de Alel y de agradecimiento. A lo mejor puede ser que Rambam entendió que Hanukkah es el que fija la idea del Alel. Es decir, todo lo que es el Alel nace en Hanukkah. Mahu Alel, ¿qué es Alel? Y eso es por lo que viene a enseñarlo en las leyes de Hanukkah. La Gemara en Ta'anit nos cuenta sobre Rab, que llegó a un Beta Knesset en Babel, en Rosh Chodesh, y vio que estaban diciendo Alel. Rab Ikla le Babel, llegó Rab a Babel, Hazina de Karu Halela Beresha de Yerja. Vio que estaban diciendo Alel en Rosh Chodesh. Sabar le Afsukinhu. Dijo, les voy a parar. En los Chodesh no se dice Alel, o por lo menos en ese momento. ¿Por qué están diciendo Alel? Que van de Hazá, de Kamedalge, de Luge, cuando vio que saltaban párrafos del Alel, como es en los Jodes, que se dice medio Alel, entonces dijo, Shema Mina, que yo entiendo de aquí, Minhaga Botehem Beyethem. Ellos tienen en quién apoyarse para hacer esto. ¿Por qué? Quería pararlos. Inaminagu Mitzad Simcha.
si nosotros decimos Alel por alegrarnos, entonces ¿qué le preocupa a Rab? La gente quiere estar feliz, pues que esté feliz, ¿sí? De paso, de aquí aprendemos la halajá, que decir el Alel es una costumbre en los colegios. Bien, sobre este tema se genera toda una discusión alágica de si se dice verajá o no se dice verajá por el Alel de los colegios. Nosotros decimos verajá, licro, ¿sí? Los sefaradim sirios y de Oriente no dicen verajá en los colegios, porque como es una costumbre, sobre las costumbres no se dice verajá. Al igual que en Shemini Atzeret, en Oshana Rabbah, perdón, que se golpea con la Rabbah, no se dice verajá, porque es un minag. Bien, muy bien. Pero ¿qué le importa a Rab entonces? Si lo que quieren es hacer algo para alegrarse, que digan a Lel. Kulanu Makirim, todos conocemos la palabra aleluya, ¿verdad? Es una palabra que también en otros ámbitos es utilizada, ¿no? Leonard Cohen y estas cosas, ¿no? O cuando en la Eurovisión, o también, ¿no? Muy bien. ¿Qué es esta palabra y cuál es la profundidad de esta palabra? Nosotros decimos todos los días el Salmo 145, Ashrei Yoshev Beteja. ¿Cómo termina el versículo? ¿Cómo termina el Salmo? ¿Cómo termina? Jacob, ¿sí? Bueno, para una persona que está acostumbrada a leer Teilim, ¿sí? Y coge un libro de Teilim y ve el Salmo 145, termina Teilat Hashem Yidaber Pi, Vivarech Kol Basar Shem Kochol Olam Vaed. Pero nosotros en la tefilá añadimos y decimos Banachnu Nevarejia Meatá Bedolam, aleluya. ¿Verdad? Este Banachnu Nevarejia, ¿de dónde viene? Del Halel, de los salmos que decimos en el Halel. Bien. Ahora hay que escuchar, ¿sí? El Halel, si dijimos que es una simja, una alegría, que llega ¿por qué? Llega del entendimiento más profundo que hay en el mundo, que está unido al nombre de Dios. ¿Pero a qué nombre de Dios? Al nombre Yud Hei. Aleluya. Hay un versículo en Teilim que dice, Ashrei Geber, Asher Teyaserenu Yah, Umintorateja Telamedenu. Afortunado es el hombre a quien Dios le hace sufrir o le manda sufrimientos y de su Torah aprende. Y este es el mismo David, el David Amelech, que escribió esto, que escribe siempre en los Teilim, aleluya. Bien. Porque aquí dice Teyaserenu ya, que le manda sufrimientos Yud Hei. Hay una diferencia significativa entre la Torá y el resto de traducciones en canciones y resto de usos de la palabra aleluya. Dicen nuestros sabios, ¿cómo podemos estar alegres en un tiempo, en un momento en el que estamos preocupados? Doagim. Todo el tema, ¿cuál era? La preocupación por el futuro. ¿Sí? El futuro asusta. El futuro, ¿qué va a pasar? Es algo que no nos trata bien. Entonces dicen así, he aquí un consejo que es purificar tu corazón de toda tristeza, de toda nitnud, es decir, balanceo, de toda preocupación, y por lo tanto, y incluso, benejaye un mesone, incluso de cómo vas a vivir, cómo te vas a sustentar. Madu azot lekol ma'amar. ¿Y esto por qué? Mudá azot, está demostrado esto en las palabras de nuestros sabios que dicen que Shem me barejim a la Tová, me barejim a la Ra. Igual que se bendice por lo bueno, se bendice por lo
no bueno. Explica la Gemara, le kabule besimcha. Es decir, ¿qué es bendecir por lo no bueno, igual que se bendice por lo bueno? Si tienes algo bueno que te ocurre y vas a decir una verajá, ¿cómo la dices? Besimcha, con alegría, ¿verdad? Cuando vas a decir una verajá por algo que no es bueno, tienes que decirlo con alegría. Difícil, ¿bien? Particularmente, esto se refiere sobre todo también a la verajá que se dice cuando se escucha una mala noticia. Baruch Dayana Emet, ¿sí? Que también es lo que se dice en el momento en el que se hace la quería, que se rasga la vestidura por un familiar. Cuentan del Rab Aaron Kotler. El Rab Aaron Kotler fue Rab en Estados Unidos y falleció su hijo, Lo Alenu, y todo el mundo estaba esperando que salga de su habitación para seguir adelante con el entierro y todo. Estuvo encerrado. Claro, todo el mundo estaba pensando, debe estar destrozado, ¿sí? Finalmente salió, cogió, rasgó, dijo la verajá. Entonces le preguntaron, ¿qué pasó? ¿Por qué tardaste tanto? ¿Qué estaba? Dijo, dicen que igual que se bendice por lo bueno y que bendice por lo malo, estaba esperando a alegrarme tanto para poder bendecir con la misma alegría que bendigo cuando pasa algo bueno. ¿Quién es el Rab Aaron Kotler? Ninguno, yo no lo soy. Yo no sabría hacerlo. ¿Sí? Hay que estar en ese lugar para poder ser. Pero ese es el concepto. ¿Y por qué? ¿Sabéis por qué? Porque dice, continúa aquí diciendo, igual que la alegría por algo bueno está revelada y está a la vista de todos, Kigam Zole Tová, esto malo que ocurrió, que también es para bien, ¿cuál es la única diferencia? Sheena Niglet Veniret, que no está revelada ni se ve. El bien de esto malo que te ha pasado ahora no está a la vista, no eres capaz de verlo. ¿Por qué? Ihi me alma de Idkasia, porque viene de un mundo superior. Es una alegría, es un bien espiritual, que no soy capaz de, no es tangible para mí en este momento. Y no voy a ser capaz de verlo con mis ojos, porque procede de una fuente mucho más elevada, que es, aquí explican conceptos que la verdad no me preguntéis que profundicen ellos porque no sería capaz, pero dice así, dice el mundo revelado en el cual vivimos, se manifiesta en las letras de Dios, Vav y Hei. Pero ese mundo elevado que no somos capaces de ver se manifiesta en las letras Yud y Hei. Aleluya. ¿Cómo yo puedo tener la verdadera alegría? Cuando yo soy capaz de alabar, cuando las cosas vienen, la alegría viene de lo que yo no soy capaz de ver. ¿Cómo yo soy capaz de alejar la preocupación? Cuando yo soy capaz de entender que las cosas buenas vienen, aunque yo no sea capaz de ver. Los yisurim, los sufrimientos vienen de lo más elevado, del mundo que no somos capaces de ver. Eso es lo que les dice Yosef. ¿Acaso yo estoy en el lugar de Dios? Yo no puedo traeros bien a este nivel, porque yo no estoy ahí. Meshem Baim, Meolam, Nistar vienen de un mundo oculto y muy elevado. La persona no está capacitada de verlo. No está capacitado de verlo con sus ojos de carne y hueso. Y ese es nuestro desafío. Pero en la profundidad, cuando nosotros decimos que todo es por bien, no quiere decir endavar gam ken letova. No quiere decir que esto también va a producir algo bueno, sino que nosotros queremos decir zele tova amuka ve'elioná. Esto es por un bien más profundo y más elevado. La gente, por eso dijeron nuestros sabios, que los que se alegran con sus sufrimientos, sobre ellos dice el versículo, Veoabab, que Hashem es bikurato.
los que lo aman son como el sol cuando sale con toda su fuerza en la mañana. Ashrei Gever, Asher Yaserenu ya. Afortunado es el hombre que ya, Yud Hei, le manda los sufrimientos. Porque de esos sufrimientos vienen de donde viene el bien, que está ligado a esos sufrimientos. Y eso es lo que sabe Yosef. ¿Sí? Eso es lo que sabe Yosef. Cuando el rey David menciona a Yosef en los Tehilim, lo hace en el Tehilim que leemos los jueves, que es el Tehilim de Rosh Hashanah. La Mnaseach, Halakitit, Leasaf, Arninu, Lelokim, Uzenu. ¿Y cómo dice ahí? Bi Josef Samó. En Yosef lo puso. Bi Josef, pero no escribe Yosef. Con Hey. Bi Jo, Bet Yud Hey. Betzetó al Eres Misraim, cuando salió delante de la tierra de Egipto, que se convirtió en virrey. ¿Por qué? Porque fue capaz de ver Yosef que en todas las cosas malas que le pasaban, Yud Hey. ¿Sí? Que eso viene de Dios. Que el bien que está oculto de todo, me tiraron al pozo, me vendieron como esclavo, trataron de seducirme, me volvieron a tirar a la cárcel. Y todo eso, ¿de dónde viene? De algo que va a provocar un bien, pero que viene de mucho más arriba. Que yo no lo puedo ver. Es que me estáis contando a mí. ¿Qué me venís a decir? ¿Sí? Luis Temenu, castíganos. ¿Qué os puedo castigar? Esto no lo... Yo no estoy en el lugar de Dios. ¿Se entiende? O sea, bien. ¿Sí? Falta de emuná. No, ellos no entendieron esto. Ellos no entendieron. ¿Por qué? Yosef, por eso Yosef es Yosef Atzadik. Los hermanos, Rubén no es Rubén Atzadik. ¿Sí? Los hermanos vivieron una vida plácida, tranquila, agradable. ¿Sí? Vivieron una vida plácida. Yosef vivió una vida de sufrimientos. Asher Geber, Asher Teyaserenuya. ¿Y por qué es afortunado? Porque es capaz de llegar a esta conclusión. Predicen, perdón, que de los patriarcas el que más sufrió fue Jacob, que fue el único que no tuvo ningún hijo rasha, Najón. y que de ahí salieron las Las 12 tribus. Najón. Es verdad. Najón. No, pero Yehuda se acercó a Yosef, que es como Vaigash. claro, lo que nos quiere decir también, o sea que y de ahí viene el rey David, o sea que dentro de lo que cabe podríamos salvar ayuda de los otros hermanos hasta cierto punto. Todos tienen un aspecto en el cual se les podría salvar y todos tienen un aspecto en el cual no. Yosef es 100%. Como están ¿sabes? Si eso pasa por... Él tiene un entendimiento de que se puede Claro. nada más. Pero todavía, o sea, estábamos hablando del Alel de Rosh Hodesh. ¿Sí? ¿Qué es Rosh Hodesh? El nuevo mes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en Rosh Hodesh? ¿Qué? Que no se ve. No se ve. Rosh Hodesh es el momento en el cual la luna se oculta totalmente y vuelve a nacer. A nivel astronómico, podemos entenderlo, ¿sí? Su posición con respecto al Sol, ¿sí? Dónde está la Tierra, dónde está la Luna, dónde está el Sol. Y quiere decir que Kasher, Lanu Yesh Yareach, Melea Beyafa, cuando la Luna nosotros la vemos llena y bonita, en la noche del 15 del mes, es el momento en el cual la Luna empieza después ¿a qué? A decrecer. Aquello que está totalmente revelado y bonito, que es, no es el bien absoluto. El bien absoluto viene cuando de aquello que nosotros no podemos ver. Yo no entendí una cosa, el Sí. vínculo entre Hanukkah y el 10 de Tevet. O sea, porque hubo un momento en el que El vínculo de Hanukkah es con respecto al Alel.
Es decir, dijimos que Rambam habla del Alel en las leyes de Hanukkah. Yo no tengo una relación con el ITT, ¿no? Si entendemos que Rambam puso ahí las leyes de Hanukkah porque el concepto del Alel es Hanukkah en sí mismo, ¿y qué es el Alel? Alelú, ya. Entonces Hanukkah sería justamente eso. Vamos a ver ahora Hanukkah. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, como nosotros vimos, hay que decir ¿cuántas veces aleluya en el Alel? 123. 123. ¿Como quién? ¿Como quién? Aarón a Cohen. ¿Sí? ¿Cuál es nuestro primer encuentro con Aarón? ¿Cómo lo define la Torá la primera vez que habla de Aarón? Moshe está en la zarza. Esta es pregunta de Gidón Tanaj. Moshe está en la zarza y Dios le dice, ¿te habla bien? Dios le dice, oye, ve a Egipto. Y Moshe dice, no, pero ve con mi hermano. Y dice, no, no te preocupes, porque tu hermano, Gam Inehu Yotzeli Krateja, él también va a ir hacia ti, ve Raja y te va a ver, ve Samach Belibó y se va a alegrar. ¿Qué es Aarón? El que se alegra. ¿Qué es el Alel? ¿Cómo alegrarnos? ¿Sí? ¿Aarón qué hacía? ¿El Cohen qué hace? Recibe los korbanot, ¿no? De la gente. ¿Por qué trae la gente sus korbanot? No todos traen un korban de agradecimiento. Uno es un criminal, el otro es un... ¿Sí? ¿Y qué? Las preocupaciones de la gente. ¿Qué hace Aarón? Les alegra. ¿Sí? Es la alegría. ¿Quién es Aarón en Hanukkah? ¿Quién es Aarón en Hanukkah? Los Kohanim, los Hashmonaim. Eran Kohanim. Bien. ¿Sabéis qué? Asara B'Tevet puede acontecer incluso en Shabbat, porque Shabbat es la prueba que se le da al judío no estar aquí en el mundo físico, Beasita Kol Melachteja. Es decir, es la posibilidad que tenemos de no estar en el mundo físico. ¿Por qué? Porque Shabbat, la Torah dice, 6 días trabajarás y harás todo tu labor. Sí. Es decir, que Shabbat no está relacionado con lo que yo tengo que trabajar, porque lo que yo tenía que trabajar ya lo trabajé. ¿Entiende? Es decir, en Shabbat mi preocupación no es cómo transformar el mundo físico. Shabbat está fuera del mundo físico. Con Melachteja suya, así dicen los sabios. Tienes que considerar que tu trabajo ya está hecho. No, pero me quedaron mails por responder en la oficina. No, no hay mail. Olvídate de ellos. ¿Sí? Ata Yehudí Shabbat, tú eres un judío de Shabbat. Ata Lomipo, tú no eres de aquí. El 10 de Tebet es la fuerza de Asher Mofia de Shabbat, o Shabbat Shel Shabbat. Cuando el 10 de Tebet acontece en Shabbat, que no acontece hoy en día, pero si aconteciese, sería el Shabbat del Shabbat. Es decir, el que está fuera de lo que está fuera. Acaba Ajleabin, la fuerza para entender, Shakadosh Baruch Hu Yosher, está sentado y ahora mismo está pensando qué va a pasar este año con el templo. ¿Va a seguir destruido o lo vamos a reconstruir? Dice Yosef a sus hermanos, Sheatem Yeholim Leshanot Akol Kasher Atem Betelim Leya. Vosotros podéis cambiar todo, es decir, ¿qué va a pasar con nuestros hijos, el futuro? Por favor, castíganos. No habéis entendido nada. ¿No habéis entendido? Si vuestras preocupaciones quedan anuladas frente a Ya, a Yud Hei, entonces podéis cambiar todo. Porque en ese momento Hashem está sentado decidiendo qué va a pasar en el futuro. Nosotros esto lo aprendemos de Aarón, el príncipe de la tribu de los Leviim. Viene un judío, como dijimos, ¿no? Al tabernáculo, trae su ofrenda de Metzorá, por la lepra que tenía que hablar de Shonará, una transgresión, una ofrenda de culpa. Y los Leviim, ¿cuál era su función? En cada ofrenda, cantar. Es let it be, let it be. ¿No? Cantar. Lomar Nigun. Cantar una canción a ese judío. ¿Qué cantaban? Aleluya.
¿Qué cantaban los Levim en el Betamigdash? Los Teilim. 1, 2, 3 veces. 123 veces. Como los años que vivió Aarón. Nuestros sabios nos dicen que por esa alegría que se alegró en su corazón de ver a Moshe, Aarón, Besamach Belibó, Uzahá le Urim Betumim. Tuvo el mérito de ¿qué? De los Urim Betumim, que son, es aquello que hacía funcionar el pectoral del Kohen Gadol. 2 placas de oro que estaban aquí metidas dentro del pectoral y que hacía que se iluminase y que el Kohen entendiese. Los Urim Betumim, ¿qué es? ¿Entender qué? Entender lo que Dios quería. ¿Qué es entender lo que Dios quería? Entender qué es el Yud-Hei. ¿Dónde está lo bueno de lo malo que me está pasando? A nosotros nos parece un poco así como mágico, ¿no? Se encendían las luces y sí, pero ese es el punto. Ulay, lo kol yehudi, kodesh. A lo mejor no todo judío es kodesh, pero todo judío es kodesh kodashim. En los invitados de la Sukkah, los Ushpidin, Aarón es el que representa la cualidad de Hashem que se llama Hod. Hod es la, la, no, la belleza. ¿Sí? Si le damos la vuelta a la palabra Hod, se convierte en Davá. Davá es lo que nuestro corazón, Alze allá Davá libeno. Sobre eso estaba preocupado nuestro corazón. Si le damos la vuelta, Davá, angustia, preocupación, Hod. ¿Sí? Tenemos otra así, que eh, dice que Shaduagim, cuando nos preocupamos por el futuro, tenemos que entrar en la figura de Yosef, ¿sí? Beihud, junto con la parashá, el Shabbat de la parashá Vayigash la Viudá, este Shabbat, que se lee en ella, Al Teatzebu, no os preocupéis, no os entristezcáis, Veshechala Beaser Abe Tebet, y que además cae en la víspera de 10 de Tebet, cuando el Kabbalat Shabbat, que vamos a decir Lejadodí, ¿sí? Todavía tienen la fuerza de hacernos entender que dijo Kadosh Baruj Hu y Ezequiel a su esposa, ¿sí? Que eso está referido al pueblo de Israel. Al Teatzebu, no os preocupéis, no os entristezcáis, sino, aleluya, alabad a Dios. Hay Dios que es Yud-Hei. Bien, había otra palabra aquí que quería ver el tema. Mashhit, ¿sí? Hodí, mi belleza, Nechpach alai le mashhit. Se volteó para mí como un mashhit. Un mashhit es un destructor, algo que viene a destruir. Pero vamos a cambiar las letras de mashhit. Porque si le doy la vuelta a Hod, ¿sí? Mi preocupación se convirtió para mí en mi simjati, en mi alegría. Tengamos el mérito, ¿sí? De escuchar cómo Kadosh Baruj Hu le da la vuelta a todo, ¿sí? Y esas preocupaciones se vuelven en alegrías y mañana, Bezrat Hashem, cuando esté pensando qué va a hacer de nosotros este año con el Bet HaMikdash, que la fuerza de nuestras tefilot, entendiendo que podemos darle la vuelta a las cosas, hagan que este año veamos la reconstrucción del Bet HaMikdash. Está cubierto.